Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Castrillón. Esto es Artendimiento. Bienvenida, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a su podcast Artendimiento. El día de hoy tengo dos grandes invitados que me complace nombrarlos y es para mí también un honor porque ya tenía como la idea de poder hacer una plática con ellos desde hace años, si mal no recuerdo. Luis Andrés Amat y José Jiménez, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien, Sergio, ¿tú ¿Qué rollo? tal? Todo bien. ¿Qué dices? ¿Qué onda, mi José? ¿Cómo Todo andas? chido, ¿tú qué onda? Chido. ¿Todo bien? ¿Todo fine? Sí, para ponerles un poco más en contexto, quisiera hablar un poquillo de su background de ellos, para que entren más o menos a los que no conocen lo que hace cada uno, para darles una pequeña síntesis de lo que ellos se han dedicado y podemos entrar a un tema de lo que es de interés bastante importante. Luis Amat es ingeniero y maestro en ciencias de la ingeniería y licenciado en ingeniería mecánica, con especialidad en termoenergía por el Instituto Tecnológico de La Laguna. Formó parte del Programa Nacional de Posgrado de la calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su tesis, la maestría en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, donde obtuvo el primer lugar en la tesis a nivel nacional. Primer premio estatal de emprendimiento en tecnología. Ha publicado artículos en la revista Elsevier. Si mal no recuerdo, es una revista científico. Analista de mercado de materias primas, fundador de empresa Solstemex Industria, donde la mayor parte del contexto es hacer energía y mediante la inducción de calor con un horno fundes metal, y eso está bastante interesante, podemos hablar de ello. Y su visión filosófica consiste en idealizar el progreso de la civilización considerando el entorno natural y su equilibrio, desarrollando una tarea mediante la técnica, el conocimiento y la razón. Un tema bastante interesante, en el cual, no por menos, también profesor, un honor que estés acá también. Muchas gracias por Hombre, estar aquí. Checo, gracias por invitarme. Licenciatura en Sociología, estudió la teoría del arte en Estados Unidos, si mal no recuerdo. La especialización en docencia universitaria, la maestría en educación. Tienes alrededor de 10 premios y reconocimientos en tema de arte y cultura, 10 publicaciones en las que has sido colaborador y publicado tres libros Más de o menos, autoría. más o menos. Sí. Sí. Right. Y más de 10 talleres y cursos impartidos en el grama de toda tu... Qué bueno que lo sintetizaste, porque luego es una hueva leer todo, ¿no? Entonces, la idea es precisamente dar al punto, una premisa para que entiendan que pues, hay mucho desarrollo. Mucho camino ya, ¿no? Sí, me gustaría saber cómo están, qué me pueden decir ustedes, cómo les ha ido con esta situación ahorita, qué andan haciendo, cómo andan. Pues dentro de lo que cabe bien, a mí primero agradecerte este espacio. Creo que hace mucha falta hablar temas fuera de lo convencional, por así decirlo, entre gente que se conoce desde mucho tiempo atrás. Y bien, dentro de lo que cabe, el año pasado bien, podría ser un tema sobre eso, ¿no? Pero pues estamos aquí reunidos ahorita. Yo creo que cada quien está en su desarrollo personal y profesional y etcétera. Y en mi caso, pues continúo con lo que mencionas, un poco sintetizado, como dice José Alfredo, pero seguimos adelante con la empresa. Son tiempos complicados para llevar a cabo una empresa. La mía está en desarrollo, de hecho, está en crecimiento y en desarrollo, sí. Pero pues visualizando el objetivo, yo creo que trabajando sobre él también se pueden llegar a ciertas cosas, y eso es lo que me estoy dedicando ahorita, básicamente. Gracias. ¿Y ahorita en qué andamos ahorita, profe? Trabajando, sin dejar de trabajar. Creo que también es importante que luego cuando uno se dedica a ciertas cosas que siempre van a hacer falta, pues no tiene de qué preocuparse, ¿no? Y generalmente ocurre cuando te dedicas a lo que te gusta, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí nos dedicamos a lo que nos gusta y cuando eso pasa no falta la chamba, ¿no? Entonces, ya quejarse como dice Matt de lo que está pasando, pues podríamos hablar 101 cosas. Sí, y yo creo que sí es una situación grave que ha modificado ciertas cosas, pero con la confianza de que con la preparación y la interés que uno tiene, pues puede seguir haciendo sus cosas, ¿no? Me da gusto que veo amigos como tú que siguen con su negocio y que incluso mañana abres otro, reabres otro. Entonces, pues, cuando veo que hay gente que está abriendo su negocio, que está impulsándose a desarrollar cosas nuevas
independientemente de lo que esté pasando, pues es señal de que las cosas están bien, ¿no? Sí, sin duda. Una de las principales premisas que desarrollé este podcast es porque tratar de hacer entrevistas, diálogos, dialécticas entre diferentes personas para poder desarrollar alguna de las principales ideas que puedan ser importantes y relevantes para ciertas personas. Uno de ellos es que me llevo aquí, y los convoqué porque, como saben, tengo aproximadamente como 5 años más o menos haciendo la propuesta de Anhelarte, este colectivo de arte que trata de englobar entre artistas emergentes y profesionales para poder buscar espacios tal vez limitados, no muy conceptuales, no muy relevantes ante como hitos muy sofisticados, pero que sean de un alcance rápido a la expresión artística. Entonces, basándome en esa idea, quiero encontrar otros formatos y en base a su experiencia, pues obviamente poder encontrar ciertos detalles que nos puedan impulsar, dar herramientas, un hack, deshebrar ciertos conceptos que permitan a los que nos estén escuchando, viendo, dar una idea curiosa y que se pongan ahí a motivar. Me gustaría como dar primera, una metáfora muy típica, puede ser muy fantasiosa, pero para dar inicio con este rollo. Una metáfora marxista es, por ejemplo, las superestructuras económicas, las relaciones de producción, la sociedad, son las que en general determinan la superestructura, la jurídica, determinación ideológica, literaria, incluso artística y política en las personas. ¿A qué me llevo esto? Pues sé que existe un diálogo entre lo ideal y lo material, pero quisiera saber, en ese punto de vista, ustedes siendo profesionales del arte, quizás en ciertos aspectos, publicaciones, cuestiones artísticas, ¿sería lo mismo entonces un artista, la construcción de un artista sin premios, sin reconocimientos, sin apoyos, sin temas a que construyera ese artista lo que es con los diferentes medios ahorita actuales que existen? Es decir, una persona hace su propuesta, hace su trayectoria, hay diferentes convocatorias, premios, becas que determinan pues, el cumplimiento de un tipo de tesis en el tema artístico. Entonces, basándome en esa parte del anhelarte con los medios, ¿cuál es tu opinión, sobre todo en ese aspecto que considero como la vinculación entre la condición material al desarrollo de una profesión, así como publicaciones de libros, estructuras y demás? Contestándote con el mismo Marx, decía el compa que las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia, ¿no? La conciencia. Creo que depende mucho de cada contexto, ¿no? Ahorita que mencionabas un poco la trayectoria de Matt, o sea, el hecho de que haya sido becado por el CONACYT para poder desarrollar un proyecto de investigación implica una facilidad, no solamente del alcance material de los medios, sino también de las condiciones ideales, ¿no? O sea, la gente con la que te rodeaste, la gente con la que dialogaste, te ayudó a nutrir ese proyecto material, ¿no? O sea, yo creo que más allá del tema material de un premio, de una beca, de un reconocimiento, obviamente te ayuda, ¿no? Y te genera una serie de medios que te permiten alcanzar ciertos objetivos. Okay. Pero también van implícitas las relaciones humanas que logras gracias a, ¿no? O sea, te puedo decir que en algunos programas de beca que he tenido, lo más importante que he alcanzado o que he obtenido han sido ciertos aprendizajes producto de la gente que he conocido, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso yo creo que es en cualquier medio, las personas que conoces, con las que empiezas a dialogar como esto, ¿no? Con las que empiezas a interactuar, te empiezan a llevar a un crecimiento individual y colectivo también, ¿no? O sea, quiero pensar que yo también he sido, le he ayudado a algunas personas a crecer, a desenvolverse, y ahí creo que radica mucho de la importancia de esto. O sea, más allá del reconocimiento mediático, social, económico que te puede dar alguno de estos estímulos, creo que el alcance social que esto tiene en cuanto a relaciones humanas que logras desenvolver y alcanzar, el tipo de personas con las que te logras a vincular, incluso los lugares que llegas a conocer, te van abriendo muchas puertas, te van abriendo más posibilidades, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú ganas un premio, no sé, en Torreón, seguramente te vas a vincular, te va a permitir vincularte con 5 o 6 agentes de la ciudad que no conocías, ¿no? Que te van a reconocer, te van a decir, oye, ¿no? ¿Qué onda? Ajá, exacto, ¿no? Pero si eso lo logras en Coahuila, pues bueno, va a ser un poquito más amplio, empiezas a conocer otras personas porque ya conociste a alguien de Saltillo, de Monclova, y quizá viene un tutor ya de fuera, ya no es alguien de Torreón.
Si esto lo haces a nivel nacional, bueno, pues la riqueza de esos vínculos, de esas redes, pues son mayores, ¿no? Ya conoces a alguien de otras ciudades, y si nos vamos a un premio internacional, pues es cada vez mayor, ¿no? Entonces, repito, hay mucha importancia en cuanto a la parte del reconocimiento de lo material, pero también esa parte marxista ideal, o sea, esa parte en la cual te logras vincular con los saberes, con los conocimientos, con las metodologías, con las experiencias de otras personas, para mí ha sido lo más relevante, ¿no? ¿Crees entonces que, por ejemplo, creo tengo entendido que desde los 18 años das clases, ¿no? O sea, eres profesor. Desde los 19, 19 sí. Dando clases ya a un nivel profesional, o sea, ya con un conocimiento práctico, con matriz, ya con un aspecto de eso. Llevar a ese tipo de estrategias, digamos, como también he tenido la experiencia de que Amat ha dado diferentes posturas y conferencias en diferentes universidades, porque quiero entender cuál es el mérito de saber si existe eso como una misión que digo, ahora veo mucha gente que está enfocada en buscar esa parte final que ven constantemente, como esa ideología, podemos decirlo como muy irrelevante si no hay un sustento, sino que quiero tratar de entender cuáles son las bases que a una edad tan temprana, y luego pues, también no es muy grande, Luis, llevan a cabo ya a dar una clase, una clase maestra, una doctrina, no sé cómo trato de explicarlo, pero trato de decir como ya tienen la capacidad para dar clases en una edad muy temprana. ¿Qué te llevó entonces a poder destinarlo tan tempranamente, me refiero? Yo creo que fueron varias cosas, ¿no? La primera, siento que es un tema Mira, yo desde siempre he sido una persona un poco solitaria, ¿no? Desde siempre. Creo que el arte es una actividad bastante solitaria, es un acto de soledad para mí, el acto creativo. Yo no puedo crear muchas veces acompañado de personas en ciertas partes del proceso. ¿Sí? Hay unas partes donde tienes que trabajar y me gusta tallerear, me gusta rebotar ideas, pero hay una parte que es muy, muy solitaria, ¿no? Donde te peleas con tus ideas, donde te vinculas a un lenguaje muy propio, ¿no? Y eso con los años, desde que empecé yo chavito a hacer cosas, es parte de una historia familiar, ¿no? Yo fui un hijo muy querido, pero fui un pilón en mi familia. ¿Sí? Mis hermanos me llevan 8, 10 y 12 años, entonces crecí como hijo único casi, ¿no? No tenía vecinos, hay una historia muy familiar que me hizo, a final de cuentas, una persona solitaria, ¿no? Y yo me mantengo dando clases en gran medida, porque creo que quienes damos clases sabemos que no te vas a volver rico dando clases, lo hace uno por amor, lo hace uno por otros intereses no económicos, ¿no? O sea, realmente el salario de los maestros, no nada más en México, es raquítimo, es muy mal pagado. Y cuando hay personas que realmente lo siguen haciendo, a pesar de que tienen otras oportunidades laborales, es porque hay una vocación ahí muy importante. A mí, además de generarme un reto, yo cuando era chavito, Checo, me di cuenta de que al dar una clase implica que tienes que aprender muy bien algo si es que lo quieres enseñar. ¿Sí? Si tú quieres enseñar a alguien a bolear zapatos, pues tienes que hacer una pistola boleando zapatos para poder enseñarle a alguien más, ¿no? Entonces, para mí fue la mejor manera de aprender y mejorar en lo que ya hago, ¿no? El dar clases. Por otro lado, esto que te decía de la soledad y tal, el estar en contacto con esas personas es como mi medicina de serotonina, mis endorfinas, mi dopamina social, ¿no? O sea, el convivir con esas personas, uno, te reta a crecer, te reta a aprender. Dos, te da personas con quien convivir a diario, a veces más tiempo que con tu propia familia. Y tres, yo creo que hay una responsabilidad social importante, ¿no? O sea, el hecho de lo que tú aprendes y lo que te enseñan, compartirlo con los otros, servir de guía. Yo no soy y nunca me he considerado como maestro alguien con la autoridad para decirle a alguien qué hacer, ¿no? O qué aprender, pero sí mostrar alternativas, ¿no? Sí mostrar el mapa completo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Ya que cada quien decida. Entonces, esas serían 3 razones importantes para mí por el cual sigo dando clases hasta la fecha, ¿no? Aunque a pesar de que ya se vuelve incluso un problema logístico con tu día a día, ahí está uno a las 7 de la mañana dando clase, ¿no? En ese aspecto, ¿tú qué consideras, Luis? ¿Qué se necesita para tener ese título? No,
como meritocracia, un título tal cual, sino por la conciencia de saber que vas a dar una impartición de algo y das la idea de enseñar, porque es una manera de influir sobre muchas conciencias. Existe hoy una sesgada cantidad de gente que, pues hay que decirlo, pues se manejan con títulos propios de coaches y mentores y demás, cuando realmente no son en lo absoluto, ni en el fondo, ni en la forma, pero como que muy modernamente estoy viendo ese detalle y no hay un conocimiento profundo de algo que están desarrollando para poder venderlo o compartirlo y demás. Lo veo de un sesgo ya más dañino y peligroso que cooperativo, nutricional, o puedes verlo como empoderado, pues. No sé, ¿cuál es tu opinión en ese aspecto de esta parte general? Sí, es interesante el tema y podríamos ampliarlo muchísimo, podríamos dar la opinión de cada uno, o sea, podríamos verlo desde el punto de vista de Marx, de Hegel, de Foucault, de los sociólogos, ¿sabes? Pero si nos remitimos a, simplificándolo tal vez, a la estructura social del humano, o sea, como especie humana, sí, podemos visualizarlo de dos maneras comparándonos con la naturaleza, porque venimos de la naturaleza, ¿no? Somos seres naturales a fin de cuentas, o sea, tenemos necesidades fisiológicas, nos enfermamos, tenemos un sistema natural. Como el reino animal. El reino animal, entonces habría que ver nuestra estructura social, de qué forma está plasmada en donde nos encontramos. Y lo que dice me da mucha pauta, ¿no? Porque si viéramos a la naturaleza tal cual, lo que perdura pues es la genética. Sigue perdurando en nosotros la genética, ¿no? Pero cómo la genética te trasciende, ¿no? Darwin lo interpreta de su manera en la evolución, en la teoría evolutiva, pero involucrando la docencia, que es más o menos de lo que estamos hablando, el arte o la docencia en sí, no nacemos siendo médicos o no nacemos siendo no nacemos siendo abogados, no nacemos siendo artistas, en cierta manera, ¿no? Pero la docencia entra en lo que se le llama la evolución memética. O sea, el meme es más de donde viene la evolución memética, la palabra meme viene la evolución memética, que es pasarte información de unos a otros. Y estamos hablando de años, desde el primer hombre que prendió fuego, ¿no? Que trasciende en las épocas históricas de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, del ser humano, de la conquista y lo contemporáneo, ¿no? Pero la cualidad primordial del ser humano en su estadía en donde nos encontramos, que es en este caso el planeta Tierra, se trata de enseñar en primera instancia, o sea, la docencia, pero muy importante lo que dice José Alfredo, que me gusta lo que dice de yo cuando soy creativo necesito un tiempo para mí, o sea, para yo ser creativo necesito un tiempo para mí, porque en la docencia y en el meme o en la memética no solo se enseña, sino se tiene que crear que se enseña. Claro. Es ahí donde el individuo a lo mejor se hace un ciclo de introspección o un momento de introspección donde a lo mejor reflexiona o aplica una monología tal vez, y de ahí va a platicársela a otros. Sí. Eso es más o menos de lo que estamos haciendo nosotros. No es una academia, pero es la esencia de la academia en Grecia, ¿no? Que era varias personas con varios puntos de vista, dialogando unos a otros. Había unos que sabían más que otros, entonces se aplicaba una docencia como tal, pero a fin de cuentas, interesante también lo que dice José Alfredo, yo no le digo a mis alumnos qué pensar, cómo estudiar y qué tal. Sería una manipulación eso. Eso sería un fundamentalismo tal cual. O sea, el docente lo que hace es, yo te doy las herramientas del meme. Discierne. Claro. Te doy las herramientas del meme actual y esa persona puede revolucionar el meme. O sea, puede revolucionar los métodos de la medicina, encontrar metodologías en la medicina, en el derecho, conceptualizaciones más profundas en el derecho. Bien. O sea, y estamos hablando de ciencias sociales, ciencias naturales, ¿no? Pero la dinámica de docencia es prácticamente la misma. Oye, basando también también citando este compa de Marx, decía, hay mucha gente que dice lo que piensa sin creer realmente en esa parte. O sea, habla lo que ya viene en su mente, pero no realmente cree en ello. Nada más lo habla. O sea, como tienes algo que decir o tienes que hablar. Entonces se vuelve esto muy fácil y se vuelve algo como, yo me voy a parar en un estrado y voy a hablar de lo que no sé, pero con simplemente el hecho de estar ahí, formar parte de un concepto que
forme una evidencia de estar ahí postrado para que me digan que yo hice esto, va creando cadenas de insignificancia para dar sentido a algo que realmente no lo tiene. Sí, ahí hay una palabra que es clave, que es ignorancia. O sea, cuando alguien ignora... Pero ignorancia e impotencia, imagínate, yo trato de decir, es precisamente a dónde está llevando hoy o sea, todos ignoramos cosas, ¿no? Pero a lo mejor si te involucras en una disciplina, conoces cómo está estipulada esa metodología, pero tú al momento de querer, a lo mejor basándonos en los ejemplos que das de los coaches o de las personas que hablan en un público, un mentor, tendríamos que hablar de qué disciplina está hablando, ¿no? O sea, porque si estás hablando de economía, o estás hablando de derecho, o estás hablando de superación personal, pues estás hablando de psicología. Hay como dos niveles, ¿no? La ignorancia culpable y la no culpable, ¿no? Exactamente. La ignorancia culpable es cuando tú eres médico y no sabes qué conducto cortar. Es negligencia. Exacto, ¿no? Y la ignorancia no culpable es si tú me preguntas, oye, ¿cómo se dice en hebreo? Ajá, exacto, tal palabra. No, carnal, pues no sé, ¿no? O sea, no me toca, ¿no? La situación es que hay gente que utiliza la falsedad para que parezca que sí sabe. Entonces, ¿cómo identificamos a algo o a alguien que trata de dar argumentos falsos? Unas falacias, pues. Estudiándolas. Lo sé, pero ¿cómo llegamos a ese punto para decir, oye, una persona que simplemente creo yo que puede ser un pensamiento más maduro, crítico, si quieres verlo así, de saber quién esté dando un concepto, de dar una retórica, aunque sea un profesor que tenga, que serán, pues bastante tiempo dando expresiones, tiene diferentes contenidos, da participación, autoría y colaboración de diferentes contextos, que te hace pensar a que puedas decir, puedo aprender a pesar de, o simplemente hay que tener un cierto grado mayor de humildad cuando se trata de que ya hay demasiados títulos para tener un cierto hack de aprendizaje o es... Sí, yo soy de la idea de que se puede aprender lo que sea de cualquier persona, sea la que sea. Puedes aprender algo, su gusto, su visión del mundo, su sentimiento, tal vez si te lo quiero platicar. O sea, yo soy de la idea de que cualquier persona te puede dar algo, o sea, a lo mejor bueno o malo también, en ese sentido amplio de lo bueno y lo malo, ¿no? Pero... entonces ya abarcas las condiciones que citamos ahorita, sí, ¿no? Ese hack del que hablas es el logos, ¿no? Porque si estamos hablando de psicología, nos remitimos al logos. Si estamos hablando de economía, nos remitimos al nomo. Si estamos hablando de la abogacía... Sociología, si quieres verlo, porque en esta parte es... Entonces, uno al que se genera tal vez, digamos, simplificándolo también con la madurez, puede ir generando un pensamiento crítico que está asociado con la lógica. Entonces, si tú vas a una conferencia y hablas que alguien utiliza una falsedad, esa falsedad que está usando tiene que ir contra la lógica de la disciplina en sí, o de la cognicencia que quiera dar a conocer a los demás, ¿no? O sea, el proceso cognitivo, o sea, el humano cómo se conecta con la realidad, es un proceso lógico. Hay a lo mejor procesos de apreciación más subjetivos que es un poco más espiritual, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú viendo un atardecer o cómo te sientes viendo tú las estrellas, ¿no? O sea, aparte de la observación. Que es ahí ya tu gusto y tu sentimiento, ¿no? Ahora, basando en ese tema, fíjate, ya tocamos el tema general, ¿no? De las condiciones, superestructuras económicas que prácticamente predicen o acondicionan el futuro de una sociedad, de un individuo. Después de ello, todo el desarrollo va desglosándose un cierto interés entre una comunidad que también forma parte de atributos, contrastes y armonías que forman un carácter y un aprendizaje. Llevando el tema así conceptualmente para el arte, lo que acabo de decir, una de apreciación y este rollo, ahora es un tema que dominan bastante bien, es el arte conceptual, el arte moderno, el arte ahorita, podemos decirlo como en esta época, no quiero decir moderno para no remitirme a qué modernidad, sino me refiero al arte conceptual, que en su mayoría y están en ciertas galerías, en museos, de una manera más experimental, abstracta. Trato de decir que hay un mérito muy importante entre la sociedad artística, que por el hecho de que a lo mejor a uno no lo entendamos, otros sí tratan de entenderlo y otros lo entienden muy bien, se da el título de arte por el tema de la apreciación subjetiva o objetiva. Entonces, para ustedes discernir esa parte, en ese tiempo que ya existe, ¿cómo es para ustedes esa parte? Porque eres artista y has hecho bastante obra y creo que todavía tienes obra en México, has tenido obra hasta giras en otros países, tengo entendido que tu presencia como artista ha sido de la manera conceptual muy importante y relevante, y la parte del arte general que tiene como una opción de visión, Luis, me gustaría que me dijeran cómo lo conceptualizan, cómo disciernen entre la subjetividad, en qué consiste el arte contemporáneo, el arte moderno, viéndolo desde ese punto de vista. Hay algo muy importante en lo que decía ahorita Matt,
que me gustaría retomar para entrarle a esto. Cuando decía que podemos aprender algo de cualquier persona, creo que hay algo muy, muy valioso ahí. Decía Félix Guattari en los 60 que la verdadera revolución humana que necesitaba el mundo era de aprendizaje y conocimiento, no armada ni política, ¿no? Si tú sabes, por ejemplo, boler zapatos, no sé, creo que no he boleado mis zapatos, y es el segundo ejemplo que pongo, ¿no? Quizá. Si tú sabes boler zapatos y yo sé lavar platos, tú me enseñas a boler zapatos, yo te enseño a lavar platos, y mañana ya sabemos dos cosas los dos, ¿no? Bien. Si él sabe de ingeniería, de ciencias, energías renovables, pues mañana ya sabemos lavar platos, boler zapatos y energías renovables. ¿Me explico? Sí. Pero hay un tema ahí que tú mencionas muy importante, que es la superestructura ideológica que te imposibilita eso, ¿no? Claro. que forma seres humanos egoístas, que forma seres humanos que utilizan el conocimiento como un instrumento de poder. Sí, ¿no? exactamente. Se vuelve el conocimiento un instrumento de poder y son recelosos de él, no se comparte, ¿no? Y hay algo muy valioso también en lo que mencionas tú, citando esta parte marxista. Tú preguntabas hace rato, ¿cómo cachar a un farsante, ¿no? ¿Cómo cachar a un timador, ¿no? Llámese coach emocional, profesor universitario o artista, ¿no? ¿Cómo? Es muy difícil porque justamente cuando hablamos de Marx hay dos grandes estructuras, ¿no? La superestructura material y la estructura ideológica, ¿no? Una son toda la parte material, toda la parte económica, donde hay relaciones materiales de producción, plusvalía, salario, etcétera, etcétera. Y la otra es lo que permite que eso se mantenga, ¿no? Lo que ayuda a que se mantenga que un capitalista le pague al obrero un salario y se apropie del 90% de la plusvalía y solamente le pague un 5 o 7% de lo que él produce, y cómo está penada por la ley algunas cosas como crimen y otras no, etcétera. Y la superestructura ideológica, que está compuesta por religión, por medios de comunicación, por escuela, ¿no? Es la que te ayuda a que esto se legitime socialmente y que la gente diga, bueno, pues el rico es rico porque es rico y el pobre es pobre porque es pobre y yo soy un burro y por eso bla, 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 exacto, bla, ¿no? Esa. Entonces hay medios masivos de comunicación, hay sistema artístico, hay sistema cultural, religión, escuela, donde se reproduce y se legitima que las cosas se mantengan así, ¿no? Entonces, si tú tienes periódicos, bueno, en estas épocas ya no es periódicos, tú tienes redes sociales, tienes contenidos de internet, YouTube, redes sociales, en la escuela, en los medios masivos de comunicación, en el cine, tal, ciertas estructuras que te legitiman y le dan más valor a un coach emocional que a un psicólogo, por ejemplo. Exacto. Pues va a ser muy difícil que las masas vayan a terapia en lugar de ir con un coach emocional, ¿no? Con un gurú, güey. Sí, con un gurú, ¿no? Entonces, pero por lo popular, eso es lo que... No, pues más que por lo popular, es porque... mira, ¿por qué se venden tanto estos libros de basura emocional? Pues porque a la gente parece que es necesario que le digan cómo comer, cómo vivir, cómo cagar y cómo coger, ¿no? O sea, necesitan un libro que les diga cómo hacer las cosas, porque por sí solos, y ahí nos iríamos a un tema filosófico bastante muy profundo, denso, ¿no? Sí. Muy denso. Pero hay una necesidad de que a la gente le digan justo lo que decíamos que no se debe hacer, que es qué hacer exactamente, qué aprender y qué no aprender, ¿no? O sea, digamos que un buen maestro simplemente te reta a que lo superes, ¿no? Te da alternativas para que reconstruyas ese sistema de meme y le des la vuelta y con tu lenguaje avientes una carta más poderosa, ¿no? Entonces, ¿podemos culpar al modelo capitalista de eso? Claro, pues sí, o sea, no hay otra. O sea, pero el modelo capitalista, más allá de lo económico, desde esta parte ideológica, desde esta parte que se cocina en todas las estructuras sociales a las que pertenecemos, escuela, el modelo familiar, el modelo religioso, el modelo de todo. Y en cuanto al arte, pues evidentemente toca lo mismo, ¿no? O sea, si tú me preguntas cómo funciona esto del arte, igual, ¿no? O sea, la gente le cree al timador más que al que se friega trabajando, porque es el mismo modelo del gurú o del coach emocional, ¿no? O sea, la gente se desvive por lo que se está legitimando en los medios, por lo que le está legitimando en la sociedad como arte
y no por lo que realmente les implica un problema, ¿no? A la gente no le gusta batallar, y cuando hablo de la gente hablo de las grandes mayorías, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar en la generación de contenidos, ¿no? Hacía guiones para tele y algunas cosas, corrigiendo cosas de cine, y aprendí que en el cine y en la tele tú no puedes usar un léxico complejo. O sea, está prohibido usar palabras como léxico, ¿no? Tienes que usar lenguaje, ¿no? Okay. No puedes hablar de sublimar sentimientos, tienes que hablar de sensibilizar a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le pones en una misma oración léxico y sublimar a alguien en el cine, se aburren y se van, y van a decir que la película es mala, ¿no? Entonces tienes que usar un léxico, tienes que bajar tu lenguaje, tienes que bajar tu contenido. Y si tú ves una película en Netflix, si tú ves una película en el cine, pues realmente el bagaje de palabras nuevas que aprendes es muy pobre, ¿no? Porque hay una especie de restricción, ¿no? Y si te vas a la tele, peor, ¿no? Si te vas a la tele, un guionista de un programa de televisión, incluso un noticiero, una de mis primeras chambas fue transcribir guiones para un noticiero en Televisa, ¿no? Entonces era como cambiar las palabras de las noticias a palabras que pudiera entender, me decía mi jefe, ¿no? Porque yo ponía, como buen sociólogo, me encantaba lucirme con el lenguaje, ¿no? Y me decían, carnal, está súper mal esto, ¿no? Y la prueba que me hizo fue impresionante. Me dijo, mira, léesela a Perita. Perita era un cuate que trabajaba en Televisa. Vendía billetes de lotería y todo el mundo lo quería. Si Perita te entiende, estás del otro lado. Oh. ¿Sí? O sea, si él te entiende, ya lo va a entender el doctor en ciencias y lo va a entender Perita, ¿no? Okay. Lo vamos a entender todos, ¿no? Entonces, ya te determinó y totalmente ya... Pues ahí entiendes que esa parte que legitima, esa parte que impone modelos culturales, pues es muy pobre, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de darle la vuelta, ¿no? Pero desgraciadamente es a lo que está expuesta una gran cantidad de la población. El mensaje llega a una mayor cantidad de personas porque es muy fácil de masticar. Yo cuando les pongo a mis alumnos una película, muchas veces, pues trato de ponerles fragmentos de algo que yo considero que les va a ayudar a subir el nivel, no a bajarlo, ¿no? Y pasa que se empiezan a dormir, ¿no? ¿Y por qué se empiezan a dormir? Porque cuando empiezan a ver cosas que no entienden, porque son muy complejas, el cerebro manda una orden muy sencilla, que es, güey, no entiendo nada, ahí te ves. Okay. Y empiezan como a cabecear, ¿no? Y pasa lo mismo cuando les das un libro muy complejo. O sea, tú agarras un libro, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú agarras un libro de Marx, ¿no? Agarras El Capital, o más, los manuscritos filosóficos de 1828. A la tercera página, tú te puedes llevar, y leyendo ya las notas al pie y tratando de entenderlas y vinculando eso en un libro y en otra parte a donde te lleva, te puedes llevar, ¿qué te gusta? ¿Media hora? A lo mejor, 15 minutos, 20 minutos. Probablemente sí. ¿Cuántas pendejadas dice Eugenio Derbez en la televisión en 15 minutos? Pues, es medio programa, güey. Sí. Sí. Es una lucha muy desleal. ¿Cuántas cosas, cómo te facilita, cómo te desmenuza un coach emocional lo que te pueden llevar meses de terapia, entender, pero que no es tan sencillo? O sea, cualquier terapeuta te va a decir, carnal, no es cosa fácil de un día para otro. No puedes liberar un duelo en media hora, en una plática de una hora, ¿no? Es un proceso largo y además depende de cada persona, pero es un proceso complejo, ¿no? O sea, entender este tipo de cosas no es tan sencillo, ¿no? Y pensando en eso, por eso decía, ¿cómo entonces ahorita mira, yo que he sido testigo de gente que agarra un lienzo mal hecho y lo pinta y da una narrativa muy, muy compleja y hace un desmadre, o sea, es demasiada producción. Pero así, muchísima gente. Entonces, tú acabas de tocar un punto de que no por el hecho que creas que porque hay demasiada contenido, mejor, entonces basura o quieres verlo, querrá decir que entonces se puede entender como lo que se pretende. O sea, claro. Si estamos hablando de un tema, de un contexto, de una parte de contenido en la televisión, en contraste con un contenido de Marx o cualquier otra literatura, sopesar ese detalle, ¿a qué nos lleva entonces? O sea, ¿por qué la preferencia general y no llegar a ese punto? Interesante todo lo que se menciona, ¿verdad? Pero yo creo que sería sencillo y muy simple querer culpar, ya sea, porque lo mismo dirán capitalistas, es culpa del comunismo. Yo creo que sería sencillo decir, es culpa del comunismo, es culpa del capitalismo, porque aquí lo que menciona José Alfredo, podríamos remitirnos que es culpa de la avaricia humana, o culpa de la injusticia, o culpa de la antidemocracia. ¿Y cómo nacen esos conceptos más históricamente anteriores
y conceptos un poco más sencillos, por así decirlo. También muy interesante el hecho de la comunicación verbal, o sea, cómo te comunicas verbalmente tú con una persona. En la filosofía clásica se decía que el mejor lugar para hacer filosofía era el mercado. Que si tú en el mercado podías desarrollar filosofía, estabas avanzando en el desarrollo general, socialmente hablando. ¿Con qué intención? De que entendieran ellos, ¿no? Sí, un concepto, o sea, conceptualizar, usar palabras a lo mejor con un cierto nivel complicado, pero a lo mejor lo puedes simplificar con una analogía simple, como una verdura que se está vendiendo. Puedes hacer una analogía filosófica de la verdura, puedes hacer una analogía espiritual de la conceptualización de la persona que tiene sobre el dinero. Sí. O ponle que culpa no es, porque no creo que sienta remordimiento ese esquema de toda la hegemonía que existe, sino una responsabilidad, porque es como si en este cuarto consideramos que fueran salas y cada sala fuera un concepto ideológico, de que esa ideología forma parte de una estructura de comportamiento, y quizás viéndolo es así muy simplista y muy amplio, te decía, tú entras a este cuarto, aquí se llama capitalismo, no por el hecho que la teoría económica, que sí, pues, de intercambio de bienes y demás, pero por todos los intereses que existen, pues el comportamiento ya varió. El mismo comunismo menciona, o mucha gente dice, es que no puedes tú criticar cómo se ha aplicado el comunismo. O sea, no puedes tú partir de la tesis de que si el comunismo se aplicó mal en Cuba, el comunismo está mal, ¿no? Seguimos partiendo de acuerdo que son utopías. Sí, eso puede decirse desde si te opera mal del corazón un cirujano, no puedes decir que la cardiología está mal. Esa dialéctica no, claro que no. No puedes culpar a la ciencia o a la teoría en sí de la falla que se está produciendo, ¿no? Es un camino más profundo, porque se puede hacer una crítica del capitalismo, se puede hacer una crisis del comunismo, del marxismo, o de las ideas de Hegel, o las ideas hasta Descartes, ¿no? Se puede hacer una crítica, pues la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Que es una sustancia... Pienso y luego... Que es una sustancia que va sobre la sociología más o menos, pero sigue estando un poco en la ciencia de Descartes. Sí, ¿no? Pero en ese aspecto, pero si le damos ese tema, pues podemos adentrarnos a muchísimas cosas que no vamos a entender muy bien o tiempo suficiente. Pero lanzada la pregunta del arte contemporáneo o el arte moderno, existe, yo creo que también tendríamos que remitirnos a la palabra, a la etimología de la palabra, ¿no? Moderno o contemporáneo, ¿no? ¿Crees que esté correcto o falta respeto al título? No falta respeto, porque ya hablar de faltar al respeto... ¿Por eso es correcto? No, porque moderno viene de medida. O sea, me refiero que el arte en sí, ¿cuál es la definición? El concepto de entrada, creo, o sea, la utilización de las palabras, ahí hay un hueco, un cierto hueco en decir arte contemporáneo, pues es que el arte rupestre era contemporáneo. El arte del, el arte del Renacimiento era contemporáneo. El arte del 1600 era contemporáneo. El arte de Siqueiros era contemporáneo. El arte de los 60s y Jim Morrison era contemporáneo. Sí, o sea, entiendo el título. Lo que yo no entiendo, o lo que trato de entender es, por ejemplo, alguien que vive en ese aspecto, en ese grupo de acciones, es el profesor Jiménez, ¿no? Que está entrado en el tema del arte, vive en ese aspecto, sabe cómo se mueve la situación. Yo trato de adentrar para desmenuzar esa parte, a ver cómo es que llegas, porque para entrar te tienes que mojar y estar en el lodo, como lo acabas de decir. O sea, yo por más sociólogo y con estudios que tratar de ser práctico con mis palabras para que sea un lenguaje más nutritivo, aquí lo que vende es lo que es y tal cual y no hay más. O sea, por más simplista que sea yo lo puedo hacer, pero ¿crees entonces cuál es la definición del arte que vivimos hoy? No lo quiero dar como un esquema de tiempo, pero a la facilidad, sí, pero me refiero a que pues, cualquier persona, de verdad, no hay un estudio, no hay historia, no hay... ¿Te refieres a una ética? No a la ética, sino al desarrollo del arte para marcarlo como arte y venderlo como arte y yo... Bueno, y podemos citar a Antonio Villarán, ¿no? Que hizo un manifiesto para darle un concepto nuevo de llamarlo amparte. De él, ¿no? De él, o sea, pero un manifiesto basado en sus estudios, como profesor. Es una opción, pero darle sentido a que entre en ese concepto. ¿Sería adecuado o estamos hablando de lo mismo, simplemente que una forma distinta de llegar a él o que todo el mundo pueda hacer lo que... Pues a ver el artista, ¿qué Yo opinión? creo que, bueno, yo ahorita hacía mucho énfasis al mundo capitalista porque es en el que vivimos, ¿no? Ajá, sí, por así decirlo. No puedo decir, o sea, vivimos bueno, hay en un el país que no, ¿no? ¿verdad? Que pues está ahí la batalla. Sí, pero ahorita nosotros, o sea, mi realidad, por eso dice Marx, las condiciones materiales de existencia, o sea,
determinan la conciencia, ¿no? Entonces... Pero sería una antítesis del ser humano, ¿no? Ahí también. Sí. Yo simplemente retomo lo que puso este compa en la mesa, ¿no? Que es, partiendo de ahí, Exacto. ese es el enfoque marxista, ¿no? Pero podríamos hablar del enfoque estructuralista de Parsons y de Merton, ¿no? Que es totalmente contrario, ¿no? O de la normalización social de Weber. Si me hubiera puesto al principio, en lugar de Marx, a Weber, pues me hubiera ido por otro lado y lo hubiera explicado a lo mejor no desde la parte capitalista, sino desde la parte de la normalización de las acciones del ser humano. Si me hubiera puesto a Durkheim, bueno, hubiera hablado de las normas y las reglas sociales, ¿no? Bueno, okay, vamos a hablar de ahí. Mundo ¿no? Idealista. Sí, entonces me remito yo le estoy dando, este güey me dio palabra, yo le estoy dando corriente, sí, es que ¿no? es una vía, pero exacto, sí, hay se muchas. puede no ampliar. Sí, o sea, el porqué de eso. Marx en Estados Unidos no se leyó durante buena parte del siglo XX, justo por estar ligado al comunismo. Se leía a Weber y se leía el estructural funcionalismo, ¿no? Pero estaba prohibido leer Marx en muchas universidades, ¿no? Y en muchos departamentos de ciencias sociales. Pero creo que sí es un pensamiento teórico, económico, político, filosófico, social, que tiene mucha vigencia, ¿no? A partir de esa manera de entender la realidad, ¿no? Es una, como dices, de tantas. Ajá, exactamente. ¿no? Ahora, esto del arte. Cuando uno parte las artes en disciplinas y te vas por ejemplo, a las letras, uh-huh, a la música, a la danza, hay ciertas categorías a nivel estético, técnico, de materiales, a nivel de lenguaje, o sea, esta es la parte como formal, y luego la parte del lenguaje, pues hay una parte de lenguaje, hay una parte de traducción de saberes, hay una parte como de metodologías, de desarrollo, hay otra estructura que es la histórica, el valor del arte en su momento, que te permite darte cuenta de la charlatanería muy rápido, ¿sí? O sea, es muy sencillo. O sea, en la música hay una estructura. Aquí está Luis detrás de nosotros, saludos, que Luis. Es músico. Un saludo a Luis. Y en la música, tú te das cuenta si alguien sabe escribir música o no sabe escribir música. O interpretar música. Ejecutar música o leer música, ¿no? ¿Quién propone? O sea, es muy sencillo que digamos, que una persona letrada en términos de la música pueda interpretar, este compa no sabe tocar, o no sabe escribir, o no sabe leer música. Es muy fácil, así como, léeme esta partitura. No sé, bueno, no sabes de música. No tiene esa técnica, ¿no? O no puedes ejecútame esta composición. Ejecutar te lleva un conocimiento. No puedo, o sea, punto, sí. ¿no? Y luego, nos vamos a las letras, igual. O sea, hay una serie de herramientas que la lengua tiene como para estructurar y hay una serie de normas donde la novela tiene una estructura, el cuento tiene otra. La rima. La poesía con métrica o sin métrica, etcétera, etcétera. Y así nos podemos ir por todas. A donde se puede prestar más el tema, igual el cine, por ejemplo, ¿no? A donde se puede prestar más la charlatanería es justamente en las artes visuales. ¿Sí? Es más, ¿por qué? Porque son mucho más ambiguas las normas. ¿Sí? Ahí es mucho más... Es una mezcla de varias. Es una mezcla de muchas cosas y aunque hay ciertas reglas académicas de varias cosas, se prestan a una interpretación con una palabra que a mí me choca, pero que tú mencionabas al principio, que es la subjetividad, ¿no? Ahora, mira, yo entiendo que a mucha gente le cueste mucho trabajo, pero mucho trabajo, un mundo de trabajo, ¿verdad, Luis? Un mundo de trabajo. Diferenciar el valor de cierto trabajo que parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ya regreso al punto de hace rato de tú mencionabas con mucha entereza la ignorancia, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que desconocen, se va a enojar Luis porque le estamos viendo en la mesa, que no cuentan. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ya me emocioné, cabrón. Mira, si tú vas, por ejemplo, hace rato hablaba yo de la normalización de ciertos valores, ¿no? Si tú le preguntas a 10 personas, oye, ¿qué música consideras la más culta y la más? Te van a decir, no, pues Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, ¿me explico? Y van a considerar como una alta expresión
de cultura ir a la Camerata de Coahuila a escuchar ciertas cosas. Y si tú les preguntas, oye, pero ¿por qué Mozart era? No, pues porque es Mozart. Okay. No, sí. Okay. Pero no te va a decir en términos técnicos, en términos conceptuales, en términos ni siquiera históricos, por qué es tan valioso. Van a ser pocos los que te van a decir, mira, Mozart lo que hizo fue tomar esto y luego hizo esto y esto. Y a diferencia de las escuelas vienesas que había en ese momento, Ese conocimiento de ello, revolucionó este tipo de estructura y bla, bla, bla. Es un convencionalismo social. La gente lo acepta porque así está mediado ya socialmente. O sea, es música culta. ¿Sí? Oye, Bach, ¿por qué es tan bueno Bach realmente? Pues no sé, güey, pero pues es música culta, ¿no? Lo tocan en la camerata y lo tocan con violín y lo tocan con cello y es muy difícil de tocar, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil de tocar? A diferencia de un corrido o a diferencia de un reggaetón, no sé, pero es música más culta. ¿Por qué? Porque así te lo han enseñado todos estos medios que hablamos hace rato. La escuela, los medios, la religión, la familia, ¿no? Pasa algo muy parecido con las artes, ¿no? Si tú ves, como dices, una cosa así como toda mandada para la fregada, ¿por qué pagan tanto por eso, no? Bueno, entonces dime qué es una buena pintura. No, pues un Caravaggio, por ejemplo, ¿no? Un Botticelli. Bueno, ¿y por qué era tan cabrón Caravaggio? No, pues porque pintaba muy bien. Pero ¿qué es pintar bien? O sea, hay un bagaje, sí hay un lenguaje técnico, sí hay ciertas herramientas que te permiten analizar, ¿no? Y sintetizar el conocimiento desde una perspectiva humana. O sea, sí hay ciertos elementos, repito, puede ser desde lo formal. O sea, a nivel estético te pueden decir, bueno, los niveles compositivos, los niveles de teoría del color que están usados, desde la parte técnica. Un análisis. El proceso técnico que hizo, la manera en que mezcló, en que trabajó las veladuras, la manera en que bla, 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 bla. Desde la parte de materiales, bueno, es que innovó en el uso de materiales, la gráfica hecha por Goya en los tiempos de los Tres de la Guerra, innovó los procesos de impresión porque experimentó con bla, bla, bla. Entonces dices, órale, bueno, pues sí me estás... Picasso. Me estás dando una serie de argumentos, ¿no? Que me permiten darle valor a este trabajo. Cuando una persona ve algo que no entiende, o sea, cuando no tienes este vocabulario, justo estos elementos, pues está bonito, está feo. Si no lo entiendo, generalmente cuando la gente no comprende algo, lo agrede. ¿Sí? Es cuando no hay tolerancia, ¿no? Sí. No, cuando desconoces, yo te pongo algo que tú no entiendes y generalmente te sientes insultado porque estás superando tu inteligencia, no tienes categorías de análisis que te permitan criticar lo que te ponen enfrente. Es como, híjole, ¿cómo le digo que no sé? No, pues mejor lo agredo. Uh-huh. Bueno, pero ya depende de cada persona eso también. Sí, pero generalmente ponemos música noise, ¿sí? Que es teoría del ruido, que está fundamentada, que tiene un trabajo súper serio a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel de experimentación. Mi mamá va a decir, quita tu ruido, o sea, eso no es música. ¿Sí? Si yo a mi mamá la siento y volvemos al tema de la enseñanza, yo le explico, mamá, es que no es ruido por ruido, ¿no? O sea, si tú buscas melodía y contemplación, estos cuates rompieron la melodía, partieron la melodía, son cuates que sobrevivieron a la bomba atómica en Japón, bla, bla. Ok, ya hay un contexto, sentido, ya hay algo, ok, ya me hace más sentido, ya. No me gusta, que ojo, ahí creo que es bien importante esto. Yo puedo decir, este artista no me gusta, pero qué bueno es. Eso le cuesta a muchas personas decirlo, ¿no? Porque generalmente es, qué mal artista es. No sé, no entiendo qué hace, pero qué malo es. Ese sí es un juicio de valor, ¿eh? Exacto, ese es un terrible, juicio de ¿no? valor. Entonces, ahí va mi punto. En ciertas estructuras, ahorita que mencionabas, pues ya uno de tener tantos años en esto, en ciertas estructuras de circulación del arte, a nivel de crítica, a nivel de diálogo, incluso de mercado, ya no te topas gente tonta. ¿Sí? Ya te topas gente que sí puede despreciar algo que es una tomadura de pelo. Creo que el problema es, y regreso al mismo ejemplo de hace rato, cuando las masas lo ven y despotrican contra él, pero generalmente son personas que ni producen, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. O sea, no van a ir a comprar una pieza, no van a escribir un texto, no están involucradas en el mundo al que están agrediendo, ¿no? Un coleccionista generalmente no invierte 2, 3, 4, 5, $10,000, $20,000 en una obra
por la obra en sí, está apostando por un proyecto más grande, por una carrera casi, ¿no? Y los coleccionistas con los que me ha tocado dialogar son de las personas más cultas que he conocido en mi vida, ¿no? Cuando una persona decide invertir $10,000 en una pintura de 1.5 por 1.5, ¿sí? Ya analizó tu carrera, ya vio todo tu trabajo, ya hizo un research así muy importante sobre ti, ya vio en términos prospectivos a dónde va la carrera de fulano. A nivel técnico es un tipo culto que sabe si los pigmentos que estás usando son profesionales o no, si el bastidor presenta hierros o no, si el lino es bueno o no. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un chavo dice, pues yo soy muy talentoso y voy a dibujar, ¿no? Y va y se compra un papel X, ¿no? Cualquiera, y empieza a dibujar y probablemente sea muy bueno, pero si el papel tiene ácidos, su trabajo en términos de mercado no vale nada, porque en 3 años se va a hacer amarillo y un coleccionista va a decir, híjole, es muy bueno, chavo, pero la regaste en dibujar sobre este tipo de papel, por eso la va a cerrar todos los materiales, ¿no? Entonces, a ese nivel, con ese tipo de personas, sí hay, creo que, un conocimiento dentro de ciertos circuitos donde un director de un museo no le vas a tomar el pelo, donde a un crítico no le vas a tomar el pelo, donde a un coleccionista o al director de una fundación o el director de compras de un museo, de adquisiciones, pues no le vas a tomar el pelo, ¿no? O sea, sí hay ciertos filtros, ¿no? Donde ya no te va a alcanzar por mucha estrategia de marketing que tengas en tus redes sociales, por mucho choro que te eches, va a llegar un punto en el que no te va a alcanzar, vas a topar. A lo mejor... Lo técnico va a ser lo evaluable. A lo mejor pues no nada más lo técnico, okay, ¿no? También toda la parte retórica, la parte del lenguaje que tú estás aportándole a ese momento de la historia, ¿no? Del arte en tu país, en tu contexto. Ahora, también es bien importante mencionar, y ya con eso me callo, que hay muchos mundos del arte, o sea, hay muchos mercados del arte y hay muchas realidades acerca de lo que la gente entiende por arte, ¿sí? Me voy a un ejemplo, la Ciudad de México. Si te vas a Coyoacán y te vas al Jardín del Arte, pues te vas a encontrar un montón de gente que no le importa ciertos elementos, ciertos tópicos, y están ahí en el Jardín del Arte exponiéndose sus cosas. Esa es su realidad, o sea, ese es su mundo. Para ellos eso es el arte. Yo no soy quien para decirles, oiga, están mal. Les falta esto, les falta esto, les falta... Eso es real, porque aparte vamos a empezar a discutir de algo cuando estamos hablando de cosas completamente diferentes. Si me voy con las doñas vanguardistas de las casas de la cultura, señoras copetonas que abundan por todo el país, para ellas pintar tomates y manzanas es su felicidad, ¿no? Y para ellas eso es el arte, ¿no? Y a lo mejor los venden en las casas de la cultura, los venden en subastas para ayudar a ciertas instituciones que dirigen a ellas mismas o amigos o sus familiares, y es otro mundo del arte, ¿no? Y así nos podemos ir con distintas realidades, ¿no? Donde pues es uno de los grandes, de las grandes características de la posmodernidad. Cohabitan ciertas realidades dentro de una misma. Vivimos en una sociedad diacrónica, disímbola, donde tenemos lugares en México que parecen de primer mundo y otros que viven con calidad de vida de la África subsahariana. Tenemos escuelas con todas las comodidades, con un nivel académico increíble, y otras que ofrecen la misma licenciatura que no tienen ni siquiera lo mínimo indispensable. O sea, tú puedes egresar como licenciado en economía de una escuela y licenciado en economía de otra, y los perfiles son completamente diferentes porque las realidades son completamente diferentes, ¿no? Hay personas que viven con menos de $1 al día, que viven en miseria, y hay personas millonarias en este país, ¿no? Multimillonarias. Entonces, ¿por qué no entender que hay varios mundos del arte donde el arte son igual, completamente diferentes, ¿no? Y creo que el problema es tratar de meter todo en el mismo cajón y hablar de un arte, ¿no? Y hablar bueno, hay poblaciones en México que parece que están todavía en la edad de piedra, ¿no? Sí. No tienen energía, usan muy poco el metal. Estamos hablando de comunidades que están aquí a unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, hay un valor disímbolo de todo, y en el mundo del arte es igual. O sea, hay gente que está, y no digo que sean mejores o que sean peores, ¿no? Creo que el problema es cuando llega un chavo que pertenece a un medio a tocar una puerta de otro, queriendo exponer su trabajo, pidiendo una beca, pidiendo un apoyo. Es como, güey, es que tu chamba va acá, no va acá. O sea, este es otro medio y hay que aprenderse las reglas, y hay que aprender a dialogar, hay que aprender ciertas cosas. No sé si me estoy dando a entender. Sí. O sea, de esa desigualdad que existe en niveles. Bueno, ahí
mi opinión, mi punto de vista sería o sea, se habla de arte, ¿no? De arte, sea el adjetivo que le quieras dar, ¿no? El arte. Pero hablando del arte o sea, el mercado, o sea, ver el arte como un mercado ya no es arte, es otra cosa, es un negocio. El hecho también de involucrar cuestiones sociales a justificar la diferencia que puede haber ambiguamente, porque básicamente lo que estás diciendo es que todo es arte, siempre alguien diga que es arte, justificándolo a lo mejor por una desigualdad social. Es que estamos hablando de falta de justicia, o sea, tú estás casi hasta normalizando la falta de justicia, estás normalizando que una persona está relegada o está normalizando que una persona no es el mismo economista que otro, cuando en la medicina no podemos hablar de dos medicinas diferentes. Si un médico sale de la Ibero, del UVM o del TEC de Monterrey o de la que quieras, no tiene una medicina diferente al de la UGEL. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, en esencia del meme. No, mira, ahí te va. Dale. Ahí te va. Si tú sales de economía, como licenciado en economía, del ITAM, y sales de licenciado en economía, del TEC de Monterrey, sí, que son dos, no me estoy yendo a los extremos. Sí, pero ellos no son, o sea, si salen alienados, no están viendo la economía como una disciplina, Ahí sino lo que la alienaron de la economía. No, mira, bueno, puede ser cualquier otra carrera, la que tú quieras, doctor. Sí. Médico. Un médico. A nivel técnico, probablemente puedan hacer lo mismo, ¿sí? Pero a nivel ideológico no van a ser iguales. Es que el médico no es la ideología. Pues claro que sí. No, claro que sí. O sea, hay una manera de tratar a tus semejantes. Yo trabajo en la Ibero y no estoy defendiendo la Ibero. Sí, pero eso que tú hablas sería falta de ética de la medicina. No. Tratar a alguien diferente es falta de ética en medicina. Ahí te va. Tú tienes un sí y no. O sea, sí en el sentido de que se hace un juramento hipocrático, pero hay una parte que se queda en el papel, ¿no? A nivel humano, o sea, la currícula, o sea, el diseño curricular, ¿sí?, de una escuela, hay una cosa que se llama el currículo oculto, ¿no?, que es lo que se enseña y no se dice que se enseña. ¿Sí? Que la universidad es un espacio de construcción simbólica de lo social. No solamente aprendes conocimientos, también aprendes aptitudes, aprendes una forma de ver el mundo, aprendes una manera de relacionarte con el otro. ¿Pero tú crees que todo eso se aprende o se puede crear? Se aprende, se crea y se aprende, se transmite. Entonces ahí ya no nada más es aprender, es también crear. Sí, claro. Pero tú no puedes desligarte del contexto porque una escuela es formativa, no solamente es informativa. Sí, el valor de un título no solamente es sumativo, también es formativo. O sea, no nada más te dan un título, dice licenciado en medicina, bueno, en cirugía, ¿no? Médico cirujano, licenciado en ciencias políticas, licenciado en ingeniero en bla, ingeniero en tal, ingeniero en tal. Hay una, y no soy yo nada más el que excluye, ¿no? O sea, excluye el mercado cuando dice, no quiero gente que venga de esta escuela porque tiene este perfil. No me importa, o sea, claro que me importa lo que sabe, pero también me importa el cómo es, el cómo viene formado. En las escuelas se te enseñan hábitos, en las escuelas se te enseñan, convives con personas en las que desarrollas aptitudes, habilidades, competencias que no están en el currículo de las materias, ¿no? O sea, sí hay un perfil. Cuando yo recibo chavos de las prepas, por ejemplo, en Ibero, sabes cuando un chavo viene de Pereira, sabes cuando un chavo viene del CAT, sabes cuando un chavo viene del TEC de Monterrey. Sin que te lo digan. Más allá de sus conocimientos técnicos, de sus habilidades motrices, de sus habilidades intelectuales, hay una manera de ser, saber hacer con el otro, para el otro y desde el otro, ¿no? Entonces, en esto del arte, no se trata como de legitimar las desigualdades, simplemente hay... más allá de, por ejemplo, cuando hablamos del arte moderno, pues tendríamos que hablar desde la Revolución Francesa, cuando nace la modernidad, en términos cronológicos, 1792. Bueno, industrial, en la modernidad industrial, como tal. Hasta el Internet. Más o menos el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero entonces
todo ese arte sería moderno y tal. O sea, sí hay, y es una discusión de muchos teóricos, historiadores del arte, ciertos lugares comunes y ciertos puntos de encuentro y ciertas vicisitudes también respecto a cómo clasificar tal. No puede ser únicamente etimológicamente porque sería muy corto es una palabra nueva, entonces. El análisis. No, mira, es que es muy sencillo. En Foucault, hace rato que mencionabas a Foucault, en la historia de la locura, creo que es increíble cómo Foucault es un gran historiador sin ser propiamente dicho un historiador, ¿no? Y dice, güey, un loco hace 300 años no era un loco igual que hace 50 años que un loco hoy. Yo cuando estaba chavito, o sea, estoy hablando de los años 80, cuando se hablaba de un loco, quizá era un chavo que tenía esquizofrenia, quizá era un chavo que tenía problemas de paranoia, quizá era un chavo que tenía un ataque de ansiedad, ¿no? Quizá era un chavo que tenía un ataque de pánico. Pero esas palabras para mí eran desconocidas, ¿no? O sea, no estaban dentro de... Es una patología psicológica. Exacto, era un problema de salud mental, no estaba loco. Ajá. Hace 300 años, ¿no? Un loco estaba poseído por el demonio. Era un tipo que estaba poseído por el demonio y le echaban agua bendita. Sí, pero ahí era la opinión de la gente, ¿no? Son narrativas. Porque la condición psicológica sí es fisiológica. Sí, claro, pero cuando yo era niño se hablaba de la locura también con un gran desconocimiento y con una gran ignorancia de las cosas. No había un progreso como tal. No había, más, todavía estaba nicho aquí en Gómez, ¿no? Ahorita un hospital psiquiátrico mucha gente lo considera una tomadura de pelo, ¿no? Porque ya existen los ansiolíticos y los medicamentos adecuados para tranquilizar ciertas cosas por las que antes te dejaban encerrado 1 mes o 2 meses, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? A que no es igual la familia hoy, aunque la palabra es la misma, no es igual que lo que era la familia hace 40 años. Entonces el significado con el significante ya no cambió. Y una familia a lo que era hace 200 años. Como no es lo mismo el amor a lo que es hoy, a como era hace 60 años, a como era hace 200 años, donde ni siquiera abundaba mucho el concepto en la literatura, ¿no? El arte obviamente también no se puede considerar exento de este tipo de transformaciones, ¿no? Claro. Es una cosa que constantemente está cambiando y que constantemente está reinventándose en términos de uso y forma, ¿no? Sí, es que hay 2 cosas. Claro que todos somos diferentes. Checo es diferente. Ahorita que llego le dice, es mi primo. No nos parecemos. Pues no, porque somos personas individuales y diferentes y papás y mamás diferentes. Claro. O sea, es decir, por sustancia cada individuo es diferente y nunca va a ser igual otro y mucho menos va a poder pensar lo mismo que otra persona, ¿no? A base a esa conceptualización o concepción del individuo social, o sea, que es diferente o no, o sí, tú de lo que hablas es de un vicio laboral, donde le doy preferencia por una circunstancia u otra a alguien del ITAM o a alguien del UNAM, que son ideologías en la economía muy distintas, ¿no? Pero ciertamente que hay una discriminación. Pero independiente, a esa determinante, o sea, sí creo que volvemos otra vez al tema de las condiciones materiales y las estructuras de las personas por su comportamiento. Sí, el punto es que una persona de la UNAM puede pensar como una del ITAM, vamos, o sea, es una probabilidad. Sí, claro. Entonces ya desde ahí el discriminar uno u otro te sesga. Pero más que discriminar, pues son pautas sociales y vicios sociales. No, y es una pauta. O sea, si fuéramos plurales, sería plural, sí, claro, ¿sabes? Pero o sea, eso es lo ideal, ¿no? O sea, si no existe, tal cual. Bueno, si no visualizamos el ideal, somos animales. En términos reales, no se puede considerar discriminación porque no le estás negando la posibilidad es una política que tú tienes dentro de una empresa, ¿no? Para el caso hablaríamos de estas empresas donde no se permite que una mujer ocupe medios mandos o altos, ¿no? Es discriminación. Sí, pero... Y yo no estoy a favor de eso, que quede claro. Bueno, pero te estás argumentando ahí. No, sí. Pero yo no... ¿Es como una descripción o qué? No me estoy dando mi argumento para explicar lo que ocurre. Yo sé. ¿Ocurre o no ocurre? Sí, pero que un mecánico haga o un ingeniero haga un mal puente y que se caiga, va a ocurrir y se va a caer el puente. Pero eso no es un vicio del ingeniero. Sí, pero es una cosa muy distinta. Mira, cuando una persona decide
Te lo voy a poner bien fácil. Dale. Regresando al capitalismo, ¿no? Cuando una persona produce 1,000 pesos al día en términos de su fuerza de trabajo y le pagan 80. Pero ya desde ahí estás midiendo, o sea, habría que ver cómo estás midiendo más o menos. Ok. ¿No? O sea, ¿es injusto? Quiero entenderte. O sea, que le pagan menos de lo que él produce. Pero es que ¿qué produce? Ahí es un sesgo enorme. Ponle un servicio. En general. Es que, de hecho, el problema del comunismo y el capitalismo es cómo precias las cosas, ¿no? Pero hay una acción que ya existe. Es una disyuntiva muy grande. ¿Qué valor le das monetario a una actividad? Sí, que es el libre mercado. Y ahí nos iríamos al libre mercado. ¿A quién le puso nombre al dinero y valor al dinero? Que es una construcción social. ¿Quién sigue creyendo en eso? Sí, ¿no? para no meternos tan lejos, o sea, centrarnos en que ya existe ahorita, que ya existe esta parte. Esto es una construcción social, es un pedazo de papel. Eso materialmente es irrelevante. Pero sin embargo, es lo que Checo le paga a un trabajador al día. Sí. O sea, nos vamos a términos prácticos, esto es lo que se paga en México por una jornada de trabajo de 8 horas. Pero debía haber ganado más. Claro. Especulativamente tú dices... debe haber ganado más porque su producción fue mayor. Hay algo que se llama plusvalía, ¿no? Donde el patrón retiene, y eso no lo digo yo, ¿no? Lo dicen estos compas, ¿no? Retiene, obviamente él paga la materia prima, toda los medios, los medios de producción, ¿no? Sin embargo, hay una... Voy a guardar mi billete. Adelante. Luego se caminan. En términos formales, o sea, muy prácticos, hay una explotación laboral. Digamos, ¿sí? El ejemplo que tú pones... Hay una explotación laboral y es injusta. Okay. Es muy injusto. Yo no estoy a favor de ella, ¿no? No, pero hay carencia, digamos, en lo que él trabaja, el tiempo que está con su familia, lo que come. Hay una explotación laboral, punto. Pero tendría que definirse también, pero te el compa el dueño de la Soriana le paga el mínimo a sus empleados. Ok. Yo dije marcas. Bueno, pues un ejemplo, ¿verdad? A ver si me patrocina Soriana. La Soriana, cualquier empresa del mundo, ¿no? Le paga el mínimo. Y el mínimo está estipulado por una ley de mercado. Hay una ley de mercado, no lo digo yo, hay una ley federal del trabajo que dice el salario mínimo en la zona A es tanto. Bueno, el libre mercado está estipulado por la canasta básica, por ejemplo. Sí, el capitalismo. Pero cada país, en México hay 2 grandes zonas de salarios, ¿no? La zona frontera, la zona A y la zona B, ¿no? Sí. 100 pesos, ¿sí? Por ley. Eso se defiende por ley. Estipulado, o sea, el dueño de la Soriana se apropia y explota laboralmente a su trabajador y la ley lo defiende a él. Dependiendo de la ley también, ¿no? No, la ley lo defiende. Bueno, hay muy malas leyes. Bueno, o sea, es más complejo, la ¿verdad? Constitución. Esa es justicia. Es más complejo. O sea, la ley tiene que tender a la justicia, ¿no? Está más complejo entonces. Si la ley no es justa, pero se cae el puente como en el ingeniero. No, pero eso ya es un tema más complejo. Entonces, sí. Sin embargo, la ley federal del trabajo dice, yo te puedo pagar 100 y si le pudiera pagar 60, le pagaré 60. Ahí hablamos de una cuestión ética, quizá moral, pero, o como tú dices hace rato, de injusticia y de explotación y bla, bla, bla. Sin embargo, la ley, bien hecha o mal hecha, yo no me voy a poner a discutir eso, la ley así está escrita. Sí, es que tú te fallas en que todo puede fallar alguna vez y sí. Ahora. El problema es buscar que no falle. Ahora, por ley, esas empresas que dicen, yo necesito un economista del TAM porque es el perfil que yo necesito para mi empresa, porque es mi empresa, porque yo puse los medios de producción, sí. Porque no es este. Eso no es discriminación. Yo estoy generando un plan de negocios acorde. Pero estamos hablando del perfil y la academia como tal. Pero yo quiero ese perfil. Entonces ya estás sesgando y estamos hablando de especialidades de la economía. No de dónde son. Hay requisitos. Sí, hay una especialidad en la economía y un capitalista o un empresario, si le quieren ver, tiene que buscar un perfil de la economía, no una especialidad. Si yo, por ejemplo, tengo una planta... Eso no es discriminar, eso es especializar. Si yo tengo una planta, ahí te va otro ejemplo. Dale. Para mí sí tengo una planta, digo, es mi lana, es mi negocio, tengo 2 socios, Checo y Luis, y los dos estamos de acuerdo en que para manejar esta parte se necesitan nombres, porque así lo consideramos nosotros. Yo voy a invertir mi capital, es mi proyecto, es mi negocio, es capital privado, y yo decido a quién contrato.
yo desde el perfil que hago de mi negocio, ¿sí? Digo, estos puestos son diseñados por nosotros para hombres. Ajá. Eso no es discriminación. ¿Tú piensas que no es discriminación? No. ¿Y en qué te vas a decir que no es discriminación? Ahí hablamos de cómo la ley a mí no me puede castigar por eso. Pero no estamos hablando de la ley, estamos hablando de la palabra discriminar. Ahí te lo regreso. O sea, tú hace rato decías... O sea, los legisladores no viene de la legislación, no aparece por arte de magia, tiene que pensarse primero la ley. Claro. O sea, entonces ahorita estamos viendo bajo esa ley que tú ya estipulas que está, cómo se planteó, o sea, desde el punto de vista de la discriminación, ¿no? Ahí hablamos de la... Que la ley lo diga, claro, pero ¿por qué la ley dice eso? Exacto, bueno, ahí... Pues es que es la que nos rige, güey. Sí, pero es una ley discriminatoria. Pues hay que dar un argumento idealista a la ley. Entonces, pero entonces ese no es un problema de nosotros, es un problema que nos sobrepasa. No, ahí bueno, hablamos, hace rato, tú puedes ser legislador si quieres. hace rato hablábamos de la superestructura ideológica. Sí, sí, tú te puedes hacer legislador, vas y dices tu opinión y se hace la ley como tú quieras. En México, Pues, al enero, ¿qué estamos? 17 del 2021, ahí está la ley. Sí, sí, Sí. y es un mal. Y esa ley, Un mal que sea discriminatoria, si es así. pero ahí Creo está que la no ley. viene así la ley. Y nosotros tres, este compa Miguel, ¿se llama? Miguel y Luis, nos regimos por esa ley, nos guste o no. Sí, bueno, creo que ya no es así. O sea, sí hay una pluralidad, no, pero pluralidad entre tenemos hombres que y estar de mujeres. acuerdo. Sí existe la ley de paridad. O sea, sí existe la ley. Pero Sí, sí, ya hay una cuando él es capital iniciativa. privado, cuando eres capital privado, o sea, Creo por el hecho- tengo entendido que hay leyes que ya protegen que Sí, te de que discriminen por- en ese sí, sentido. por cada 10, 2, Tiene que 3, haber dos, tres sí, mujeres. sí. Es, Ahora, eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero hace rato yo decía, vivimos, y te insistía, vivimos en un capitalismo, güey. Y vivimos en una cultura Sí. regida por esa ley, nos guste o no, esté mal Pero no es escrita, divina, no es esté divina mal- esa ley. no, yo no estoy diciendo Es eso, humana yo no estoy y es diciendo eso. fallida. Sin embargo, nos tenemos que acatar a ella, nos guste o no, esté mal. Yo también estoy de acuerdo en que hay O sea, tú piensas que entonces muchos errores. Zapata no pudo haber hecho lo que hizo bajo lo que tú estás diciendo. No, yo no estoy diciendo eso. Estás poniendo Sí, palabras sí. en mi boca. O sea, que no No. podemos hacer algo respecto a la ley. Yo no dije o al eso, gobierno. carnal. Yo no dije eso. ¿Qué dijiste? No, la ley es las superestructuras que nos retimos a la premisa del Sí, del enfoque como en es- la revolución, ¿no? nos o sea, condicionan. como Porfirio Díaz condicionaba al terrateniente, ¿no? Claro, pero hablamos de una O al revolución. latifundio. Hablamos de una revolución, hablamos Bueno, ahí de es una donde ya se condición rompe, social. que Sí, rompe. pero la revolución rompe. Digo, la narrativa no va con el tema disruptivo para poder hacer lo que queramos en lo idealista, sino partimos de una premisa que Sí, está por eso no podían real. trascender, porque Pero no eso es tenían una ideas. cuestión que no tiene contexto, es lo como malo. un argumento de paja de saber que al ser para allá, para acá, pues estamos hablando de la realidad. Zapata no puede ser Zapata hoy, güey. ¿Por qué no? ¿Cómo, güey? ¿Tú Pero crees ¿por que qué las no? superestructuras generales que hay, por los campos Bueno, de yo creo que alguien en superfuerza- una mesa dijo, no podemos ahorita hacer una insurrección contra Díaz. Te puedo asegurar que alguien No, dijo yo creo que Pero me refiero a las condiciones, güey. a lo O que sea, sea. sí, sí, yo, creo pero- que yo lo único que voy es esto digo, y así como esos ejemplos de la cuestión de género y esta cuestión de la discriminación laboral, es un ejemplo de un montón de fugas, fallas y de vicios. vicios que tiene la ley. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Sin Por embargo, eso hay gente que no sigue la ley, que son sicarios. Claro, sin y embargo, narcotraficantes, claro. ¿no? Sin embargo, es como en teoría, regreso al escenario, a cómo vivimos y a cómo debíamos de acatar esa ley, ¿no? Cuando una persona decide, ahorita que mencionabas esto de, bueno, pues la ley, hay que ver de dónde viene la ley, ¿no? Ujú. O sea, habrá que ver incluso de dónde Ontología viene, y todo. la moral también, ¿no? Las ideas. En Nietzsche, en Más allá del bien y el mal, tiene un apunte muy increíble, así, muy importante, que es quién dijo que esto era bueno y quién dijo que esto está malo. Aristóteles lo marca en la ética. Sí. Ese fue un ejemplo. Y dice Nietzsche, que más que filósofo, para mí fue un gran filólogo. ¿Quién dijo que esto era bueno y quién dijo que esto era malo? Siempre hay, desde ahí, antes que la ley, Sí. hay intereses. Aristóteles lo plantea con la ética, o sea, la virtud. Hay intereses. Bueno, eso sea Foucault también, pero Hay un interés. eso ya no sería razonable. Y la ley, obviamente, también tiene intereses de la gente que la ha construido y que la ha diseñado para Ese su es el propio problema, interés. Claro. que no hay justicia. Ahora, ¿qué más quisiera uno, ¿no? Que repartir, como este compa, justicia para todos, ¿no? Que tratara de repartir justicia Intentar para hacer todos, correcto. ¿no?
Y creo que una de las partes que nos toca a nosotros, yo hace rato decía, yo no puedo ir al mercado del Jardín del Arte y decirles, oigan, compas, esto no es arte. Güey. Bueno, si te pidieran tu opinión, a lo mejor estaría chido. No. Porque creo que hay una... Mira, yo soy muy dado a saber guardar silencio. Así como hace rato decía que me gusta también la soledad. A mí me gusta pensar que de repente uno no tiene que actuar tanto como se cree. Creo que puede ser más revolucionario en este momento. Callar. No callar, estudiar, Okay. Trabajar más desde el lado teórico que la práctica, sí. Escribir, pensar bien las cosas antes de decirlas y de actuarlas, sí, claro. ¿No? En todo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que está de moda los micromachismos y todo este tipo de cuestiones de género hacia las nuevas masculinidades, ¿no? Difícilmente yo me detenga en un espacio público, que ahí nos diríamos otra discusión de qué es lo público y qué es lo privado. Creo que ya esta idea de McLuhan de lo público ya hace mucho tiempo que se quedó sobrepasada. Como que hay espacios sociales donde tú tienes la responsabilidad ética, profesional, moral, humana de intervenir, ¿no? Por ejemplo, en un espacio académico yo no permitiría una actitud de ese tipo. ¿De cuál? Machista, por ejemplo. ¿Machista sí, o feminista? De las dos. Okay. No, machista en términos de un abuso de poder de la figura de la masculinidad. Por ser quien es. Exacto. Okay. ¿No? O sea, como, oye, esa palabra no se puede emplear en este lugar, piensa bien lo que dijiste, tal. Ahí yo tengo una responsabilidad ética, profesional, incluso laboral, porque me están pagando para mantener un ambiente académico bajo cierta... Pero ¿no consideras que mientras no se le falte al respeto a alguien, estarías hablando de censura? ¿Por qué? O sea, limitar a alguien que use una palabra en el aula o en la academia. Pero volvemos a lo mismo, o sea, si la palabra se usan para algo... O sea, sí, o sea, mientras no se falte el respeto a alguien... claro, pero se podría hablar de lo que fuera, ¿no? No, pues el tema es hablar del tema que no es un comentario prudente a donde estamos hablando, o sea, es delimitar también esa parte de decir, hay límites para crear sociedades, y eso sí es. Por más que tú quieras conformar una sociedad, pues por eso hay leyes. Pero el reglamento de la universidad. Hay reglas y políticas internas que a base de la ley pues, se van sesgando y eso se hace las condiciones. Que el reglamento de la escuela también puede estar igual de mal que las leyes. También, exactamente. Entonces, digo, porque el tema se está yendo muy, muy denso y sé que tiene muchas actitudes y todo este rollo para seguir adelante. Nada más quisiera saber, volvimos a mantener presente a Carlos Marx en diferentes contextos. Pero una duda, ¿por qué elegiste a Carlos Marx? Pues en cierta manera es lo que nos rigen y volvemos al tema. Bueno, es que eso es lo que tú opinas. No, la teoría, las de la teoría. Pero es también que es su podcast. Sí, es que también nos rige la teoría. Sí, claro, pero en diferentes superestructuras. Tales de Mileto. Claro, y también de Escotado y de Sócrates, sí lo sé, pero no quiero ser tan ambiguo en eso. Es que ahí está un poco caminada. No, pero está bien. El tema, pero volvemos a ese tema. O sea, regresamos. Ahora, mi pregunta es, ¿el capitalismo tiene fecha de caducidad? Todo en el universo va a caducar, ¿no? Bueno, pero en este tiempo y nos va a tocar a nosotros. ¿En qué tiempo? Claro que tienen. ¿En qué condiciones? Si estamos viendo que las superestructuras están condicionando a la sociedad. Bueno, si tú hablas de que el capitalismo va a caducar, habría que definir el capitalismo. Bueno, en la teoría, vamos a ver. La teoría Yo creo que capitalismo. Marx no tenía idea de la tecnología general, o sea, para dónde iba la tecnología, la creación de un avatar, o sea, el otro mundo, ¿verdad? No creo que exista en esa parte todavía bien definido que lo pueda remitir, pero mi intención es, digo, para poder cerrar esta parte, ¿existiría o hay fecha de caducidad? Ya te lo había hecho la pregunta a ti también. ¿Tú crees que hay fecha de caducidad para la Biblia? Para la Biblia, pues, se puede... Quemar todas, ¿no? Sí, claro. No, pero me refiero a que esa teoría. El problema es que el capitalismo es similar a la Biblia, porque refiere a lo principal. Sí, pero bueno, ¿no? ahora... Entonces, mientras el humano visualice algo principal, relación patrón-obrero, flujo económico, flujo de producción, servicios, incremento de producción y servicios, o sea, ¿cómo caducaría el capitalismo en una actividad social donde tenemos que solventarnos tú con cosas? Hoy donde tú ya eres una persona que prácticamente todo lo que tú eres, lo que haces, lo que dices y eso, forma parte de un interés capital. Sí. Para demás, pero vuelvo a lo mismo, más para sintetizar y tratar de concluir.
esta parte, que me interesaría y ojalá haya una sesión en otra parte, otro tiempo, pero cerrando con esa pregunta, ¿existe esta parte o esto que estamos tratando en el arte, en la cultura, en la sociedad, en la gente, en el mercado, en todo esto, seguirán prevaleciendo mientras nosotros tengamos esta parte de vivir? Pues que depende de quién lo diga y quién lo vea, ¿no? Entonces, para ti depende. Hay que definir, hay que... Yo quise una pregunta muy densa y también está muy amplia. Y sí, hay que definir, hay que marcar tiempos, hay que visualizar la realidad del comunismo y del capitalismo, que a mí ver el mundo social desde esas dos perspectivas de la Revolución Francesa es para mí obsoleto, ¿no? Porque hasta la mayor capital o el mayor comunismo tiene sesgos capitalistas y al revés, ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos hablar de un capitalismo puro ni de un comunismo puro. Se hizo en un parlamento en la Revolución Francesa, ¿no? Váyanse para allá, a la izquierda, y váyanse a la derecha. Con esa disyuntiva hasta hegeliana, podría decirse, ¿no? De esa dialéctica de la triada, pero para mí, buscar esos absolutos de derecha e izquierda. No absolutos, o sea, sé que existe una parte final y una inicial. O sea, el postcapitalismo, creo que hiciste también, escribiste sobre eso, colaboraste en ese tema, nada más quiero saber esa idea para tratar de cerrar con esa parte y quedarme con esa intención para seguir, obviamente, los que nos están escuchando y viendo. Bueno, mi respuesta sería que sí, porque todo caduca en el universo. Para saber cuándo y cómo, tendríamos que establecer conceptos. Sí, pero no sabes cuándo. Claro. No puedes predecir, nadie sabe eso, pero me refiero... Bueno, analizándolo podríamos dar una predicción más profunda. Ok. ¿De acuerdo? Mi estimado. En cuanto a modelo económico, como modelo de relaciones de producción y de relaciones humanas, veo que falta mucho tiempo para que esto ocurra. La gente en el mundo actual prefiere creer en que el mundo cambie a partir de una catástrofe natural que a partir de un cambio en el modelo de reproducción de bienes y de repartición de riquezas que nos rige. Adam Smith desarrolló esto hace apenas 200 años, ¿no? Si vemos los modelos económicos anteriores, el feudalismo, el esclavismo, etcétera, duraron más tiempo. Creo que el modelo tiene fugas, tiene fallas, como todos los demás, pero veo muy lejos un agotamiento en cuanto a un modelo económico, sobre todo porque los grupos contrarios al capitalismo no han... Voy a citar a una cosa más local, a ver qué puede ser. La gente de la 4T, uh-huh, muchos se fueron con la finta al votar por ellos, porque hicieron un diagnóstico más o menos acertado de lo que ocurría en el país, ¿no? Pero nunca hablaron de una solución, ¿no? De cómo iba a operar un cambio respecto a eso que estaba ocurriendo. Creo que cuando se critica el capitalismo se hacen muy buenos señalamientos, se critican las fallas, se critican las injusticias, se critican los errores, pero tampoco hay una propuesta alterna a qué está pasando, ¿no? Entonces es muy difícil a partir de eso pensar en una transformación. Es un tema complejo. Porque cuando el comunismo propuso, había una propuesta, ¿no? Cuando la Internacional Socialista proponía algo, decía, aquí está el modelo, ¿no? Ese modelo terminó de morir en términos no absolutos, pero sí... ¿prácticos? Más que prácticos, en términos como de un modelo posible, de lo posible, con la caída del muro de Berlín y con la desintegración de la Unión Soviética, había un mundo hacia dos caminos y se volvió un mundo con una sola alternativa, que es esto. Más menos, aunque haya ciertas realidades en ciertos países pequeños, ¿no? Hay países donde todavía hay principados, ¿no? Hay países donde monarquías. Entonces no podemos hablar tampoco podemos hablar del fin de las monarquías, porque sigue habiendo, ¿no? Sí. Entonces no podemos hablar del fin del esclavismo, porque el esclavismo sigue habiendo esclavismo. Oye, del feudalismo, ¿no? ¿Sabes? Exacto, sigue habiendo un feudalismo donde o sea, son modelos que no tienen un corte de caja exacto y preciso, ¿no? Entonces el capitalismo se va a ir agotando. En algunos países probablemente haya habido estas sublevaciones, ¿no? Me gusta mucho cuando he estado en dos lugares que se llaman, se me fue el nombre, Tristania es uno de ellos, en Dinamarca. Sealand es otro, que es en Reino Unido. Se llaman micronaciones, ¿sí?
una micronación es un lugar que se desprende por completo del régimen, de la ley, de todo, y en pequeñas comunidades generan un mundo alternativo. Como una vida, hippie. ¿no? Sí, Tristania es una comuna hippie, ¿no? Que está en una ex base militar en Copenhague, y donde la gente vive, pero también las hay en México, ¿no? En Oaxaca hay una comunidad que hizo su propio dinero, que hizo, incluso Hacienda los persiguió en el sexenio no recuerdo si en el de Calderón o el de Peña Nieto, porque había un tema fiscal, ¿no? Que decían Bueno, que... el ZLN también. Claro, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que hablabas tú del feudalismo y esto, del esclavismo, Sí. en el sureste mexicano sigue habiendo tiendas de raya, ¿no? Sigue habiendo gente que sigue habiendo, trata no solamente de blancas y cosas como de la urbe, sino trata de esclavos, ¿no? Que se venden a precio. Entonces, está muy si hablamos de esa... Por eso hablaba yo de una realidad disíncrona, una realidad disímbola, ¿no? Cuando no podemos hablar de absolutos. Creo que algo que distingue el mundo actual es la muerte del macrorrelato, ¿no? Se tiene que recurrir al microrrelato para hablar de realidades muy específicas, ¿no? Entonces, yo por eso hacía tanto énfasis en, pues mi realidad es pues, que trabajo en una empresa capitalista, tengo otro negocio capitalista, uso el dinero, tengo que regirme más o menos estas leyes porque pues no me quiero meter, no soy una persona que le gusta meterse en problemas, entonces es como mi realidad, ¿no? Y no quiere decir que esté al 100% de acuerdo con ella, ¿no? Creo que algo que distingue mucho el pensamiento moderno del posmoderno es que los grandes modernos, llámese Voltaire, Rousseau, Diderot con la enciclopedia, no estaban contentos con el mundo que les tocó vivir, pero creían, así como este compa, ciegamente en cambiarlo, en que lo podían cambiar, ¿no? El hombre posmoderno tampoco le gusta esto, pero ya no tiene fe en que lo podamos cambiar, ¿no? Yo podría hacer una crítica a lo mejor arriesgada, pero el pensamiento hegeliano y marxista a mí me parecen como una religión, ¿no? Como claro, la religión, son dogmas, ¿no? Como la religión católica estaba en contra del paganismo, siento que el marxismo y lo que hacía Hegel, que Marx creo que fue el opio, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Uh-huh. Creo que es como los católicos, bueno, no a lo mejor los católicos, sino un movimiento cristero, un movimiento cristiano, quiso estigmatizar a los paganos por alguna circunstancia. Claro, sí. No, nos vamos a un concepto bastante amplio para, segmentar y poder decir que en esta parte son dogmas y luego vamos a construcciones sociales. Pero bastante interesante la plática. Les agradezco muchísimo esta parte de la presentación, haber venido, poder hacer este proyecto realidad, que ya tenía bastante tiempo tratando de hacerlo. Y pues nada, entonces les agradezco muchísimo. Espero que los que estén escuchando o que estén viendo en el video los ubiquen a Luis, a Andrés Amar, José Jiménez en sus redes sociales, donde te pueden ubicar como, creo que tienes también parte de Solstem, pueden ver tu trabajo y pueden checar. @Solstem en Instagram, y también tengo una cuenta que es @Biosfera Laguna, que es fauna y flora de la región. Sí, de acuerdo, ahí estás documentando ciertos aspectos de plantas muy importantes de aquí en la región y digamos, para que haya como un tipo de contenido para importante. Mi estimado. Gracias por invitarme, Checo, gracias, estuvo muy rico. Siempre es padre coincidir, sí. ¿no? Siempre es padre como sentarse, sobre todo a repensar, ¿no? Es como cuando das clase, ¿no? Que te exigen a sacar otro, pues a jugar bien tus cartas, ¿no? Está padre. Pues muchas gracias, mis estimados, espero que estén muy bien y muchas gracias a todos, espero que estén muy, muy bien. Gracias.